Bienvenidos de nuevo al conjunto de vídeos formativos de Global Gest ERP. Hoy vamos a ver el módulo tipos de impuesto. El módulo tipos de impuesto es un módulo necesario para aquellos que contéis con la funcionalidad Verifactu o aquellos que utilicéis el módulo de contabilidad financiera. Si bien también es un módulo que aconsejamos siempre que se instale, puesto que lo que consigue es que cuando definir una serie de impuestos para nuestra empresa, tanto impuestos repercutidos como soportados, y en el momento que nosotros configuramos una factura, tanto una factura de venta libre, una factura de certificación, o configuramos los tipos de impuestos en nuestras compras, los seleccionamos de un desplegable y así no tenemos que introducirlo a mano. El módulo de tipo de impuesto lo tenemos accesible en función de nuestro contrato. Aquellos que tengáis Verifactu lo vais a encontrar debajo del grupo funcional Verifactu y aquellos que no pueden encontrarse, por ejemplo, dentro del módulo de contabilidad. En definitiva, es un módulo bastante sencillo, podemos decir que es una tabla maestra donde tenemos el conjunto de impuestos que están definidos para nuestra empresa y nos permite seleccionarlos en el momento de realizar una venta o realizar una compra. Si accedemos a todos los registros podemos ver cómo tenemos el conjunto de impuestos en función de nuestras razones sociales, los podemos clasificar dependiendo de si dependiendo de si es soportado o si es repercutido. Y vamos a acudir, por ejemplo, al más típico de todos, como puede ser el IVA repercutido al 21%. Lo vamos a editar. Lo primero que nos encontramos es la definición de si es un módulo que queremos, si es un tipo de impuesto que vamos a querer activar, si es inactivo o es activo. Cabe destacar que nosotros durante la puesta en marcha de este módulo hacemos un análisis de los tipos de impuestos que el cliente tiene definidos tanto en sus ventas como en sus compras y a pesar de que damos de alta una batería de tipos de impuesto plantilla, podemos decirlo así, sí que activamos solamente a aquellos cuyo porcentaje hemos encontrado dentro de las facturas existentes. Con lo cual, si vosotros empezáis a utilizar el módulo de tipos de impuesto y os dais cuenta que os falta un tipo de impuesto, antes de insertarlo, lo que podéis hacer es acceder a este módulo para ver si existe. Vale, las características que tiene el tipo de impuesto, en primer lugar, definir si queremos que nos aparezca en la parte repercutida o soportado, es decir, en facturas venta o en facturas compra. La razón social a la cual nosotros definimos ese tipo de impuesto. El código del impuesto, le vamos a dar un nombre, en este caso tiene que ser un nombre representativo que nos haga referenciar al tipo de impuesto que estamos seleccionando. Y estos desplegables son importantes, sobre todo para aquellos que tengáis contratado la funcionalidad de Verifactu, puesto que son campos que se van a utilizar en la generación del registro Verifactu. En primer lugar, nos vamos a encontrar con el desplegable impuesto con 4 posibles valores. Estos valores son seleccionados, proceden de la documentación proporcionada por la agencia tributaria, no se pueden modificar, sino que son los valores definidos por la EAT, del mismo modo que tenemos el régimen del impuesto que tiene estos posibles valores desde el 1 al 20. Recordemos que en el caso que se esté utilizando Verifactu, nosotros vamos a mirar este tipo de metadatos asociados a un impuesto cuando generemos el registro de facturación, con lo cual es importante. Siguiente paso es operación exenta. Lo normal es que los impuestos no estén en las facturas o nuestros productos o servicios no estén exentos de impuestos, pero puede darse el caso. En ese momento lo que tenemos que hacer es seleccionar que es una operación exenta y de nuevo tenemos que seleccionar la razón, que se trata igualmente de un campo que va a ser requerido en el registro Verifactu a incluir dentro del mismo. En este caso no vamos a seleccionar que es una operación exenta, con lo cual tenemos que indicar el porcentaje tanto de IVA como de recargo de equivalencia y luego un conjunto de flags que van a determinar características del impuesto que igualmente son necesarios en el momento del envío del registro Verifactu. Podemos seleccionar que es intracomunitario, si va a ser inversión del sujeto pasivo. Como veis, el sistema
va controlando la integridad de estos metadatos para determinar que no puede haber un impuesto intracomunitario de inversión de sujeto pasivo. Luego también pues tenemos no sujeto por reglas de localización o no sujeto por otra serie de artículos. Igualmente, si tenéis la funcionalidad contable, tendréis el enlace al mismo. Y nada más, esto sería el módulo de tipos de impuestos. Os lo vais a encontrar relleno cuando Desarrollo TIC os lo ponga en marcha. Pero es importante que sepáis que lo podéis gestionar vosotros por completo. En cualquier momento podéis insertar, editar, activar, desactivar aquellos impuestos. Ahora vamos a ver la integración con las ventas y la integración con las compras. En primer lugar, nos vamos a ir a ventas y vamos a ver las facturas de certificación. Como sabéis, las facturas de certificación proceden de las certificaciones, es decir, es necesario realizar una certificación para posteriormente poder facturarla. Con lo cual, nosotros vamos a definir esos tipos de impuestos dentro de las certificaciones. Aquí os aconsejo que veáis un vídeo más detallado donde podéis ver más en detalle cómo definir diferentes tipos de impuestos para las facturas de certificación. Aquí en este caso vamos a acudir a las certificaciones que tienen factura pendiente, como por ejemplo vamos a seleccionar esta, vamos a cargar la certificación y vamos a ver cómo aquí a la derecha podemos seleccionar el tipo de impuesto. Para evitar que tengamos que seleccionar el tipo de impuesto de forma individual para cada uno de ellos, vamos a proporcionar este acceso directo donde aplicamos todos los tipos de impuestos en forma única a la certificación completa. Automáticamente ya está el registro actualizado y podemos generar la factura. Si os dais cuenta, el sistema ahora necesita guardar la factura para poder calcular el desglose de impuestos. Le damos a guardar y automáticamente vemos cómo nos ha calculado el porcentaje de IVA con una tabla de desglose de impuestos donde vemos cómo nada más que hemos definido un único tipo de IVA va a aparecer ese IVA. Esto sería para las facturas de certificación. Vamos a ir ahora con la facturación libre. Esto es muy sencillo, todos estamos acostumbrados. Sencillamente tenemos, cuando insertamos una factura, vamos a hacer un ejemplo de factura, ejemplo, seleccionamos un cliente cualquiera, este mismo cliente. Aquí en este caso vamos a poner que es otro documento probatorio, puesto que los CIF están ofuscados. Sencillamente lo que tenemos que añadir es ir añadiendo productos dentro de nuestra batería. Podemos añadir estos productos y de nuevo, en vez de tener que insertar el IVA a mano, como lo poníamos antiguamente, estableciendo el número, sencillamente lo vamos a seleccionar de estas casillas. En este caso concreto vamos a utilizar dos tipos de IVA diferentes. Cuando nosotros le demos a guardar, nos damos cuenta cómo vamos a tener ya los dos tipos de IVA insertados dentro de la misma. Es importante destacar que cuando nosotros ejecutamos la exportación PDF de la factura, tanto en la facturación libre como en las facturas de certificación, vamos a tener una nueva opción de módulo que es incluir tabla de desglose de impuestos. Esto sencillamente lo que hace es a nuestra exportación normal dentro de la factura nos añade este desglose de la cantidad de la cuota de impuesto de la factura en función del porcentaje que nosotros hayamos establecido. Pues nada más, esto sería la parte de facturación libre. Ahora vamos a ver la facturación, la conexión de los impuestos con las compras. La mayor parte de nosotros tenemos facturas de proveedor cotejadas con los albaranes, con lo cual el tipo de IVA queda establecido en los albaranes. Y esto va a ser muy sencillo, la explicación. Ahora, cuando nosotros vamos al albarán de proveedor, vamos a coger uno cualquiera, vamos a seleccionar, por ejemplo, este albarán, uno que no sea de personal de mano de obra, de este proveedor, ¿vale? Aquí lo que ahora tenemos es el tipo de impuesto, en vez de ponerlo a mano, como veis, no es posible, sino que tenemos que seleccionarlo dentro de un conjunto de tipos de impuestos
que os estáis dando cuenta que nos muestra obviamente aquellos tipos de impuestos para la razón social de la compra que tengamos definido como soportado. En este caso vamos a definir el 21%, igualmente podríamos establecer diferentes tipos o incluso podemos utilizar este acceso directo. Si lo queremos cambiar al 10 se pone automáticamente al 10, si lo queremos cambiar lo ponemos aquí. Entonces automáticamente podríamos modificarlo. Y nada más, este sería un ejemplo demostrativo en el cual hemos explicado cómo tenemos nuestro módulo para la definición de tipos de impuesto y cómo podemos integrarlo tanto en las facturas venta como en las facturas compra.